Si alguna vez has sentido curiosidad por esos pequeños arbolitos que has visto en un escaparate de floristería, en un vivero o en los lineales de un gran supermercado, si alguna vez te han regalado uno de estos árboles en maceta o lo has comprado directamente, si se te ha muerto por exceso de cariño y aún así, superada la decepción del primer momento, has decidido seguir aprendiendo, bienvenido, este es tu sitio, este es el Universo Bonsai Lover. Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer capítulo del podcast Universo Bonsai Lover. Un podcast que pretende acercaros a todos este pequeño mundo del bonsai e intentar resolver de una manera o de otra pues todas aquellas dudas, inquietudes y sobre todo contaros mi experiencia. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Manuel Porras y bueno, me considero un bonsai lover al igual que tú. Y en este primer podcast lo que pretendo es contaros un poco cómo empecé en este mundo. Muchos de vosotros empezasteis igual que yo empecé por curiosidad. Hace ya algo más de 25 años, recuerdo que mi tía Ana compró un libro de estos arbolitos y empezamos a leerlo, a verlo, la curiosidad empezó a picarme un poco en mí. Y bueno, como sabéis, aunque ahora tenemos la información al alcance de todas las manos, eran otros tiempos y no era tan fácil conseguir la información. Este primer contacto me llevó a experimentar con pequeñas plantas, pero nada que ver con lo que se veía en aquel libro. Poco a poco pues fui curioseando, aprendiendo y no fue hasta que conocí a David de la Floristería Carmona de aquí de Almería cuando me introduje de lleno en este mundillo. Es verdad que tuve algún árbol antes, pero ya os digo, eran materiales muy jóvenes y que al final por mi desconocimiento pues iban muriendo. David siempre tenía en su escaparate árboles de todos los tipos y mientras esperaba allí, porque curiosamente la que hoy es mi mujer vivía enfrente, mientras esperaba que bajase de su casa, pues David y yo íbamos hablando de bonsai y poco a poco me fue entrando el gusanillo. Estaba claro que un buen regalo para una persona que espera prácticamente metido en la floristería iba a ser un bonsai. Y una Navidad llegó uno de los primeros árboles a mi casa. Un ficus retusa. Este ficus me enseñó mucho, me enseñó a lo apasionante que era esta afición y cómo podía ir poquito a poco mejorando con ella. Pero por mucho que yo intenté aprender a leer, a estrellarme, a leer o a estrellarme, pues no terminaba de lanzarme, ¿no? Eran los tiempos de foros como Portal Bonsai, Bonsai Arte Viviente o Bonsai Sur. Pero bueno, de Bonsai Sur voy a hablar un poquito más adelante porque lo de Bonsai Sur tiene sus migas. Al final pasábamos, como la gran mayoría de vosotros, muchas horas leyendo consejos, viendo evoluciones de gente de todas partes de España e incluso de Europa. Se leía todo lo que había en estas páginas y bueno, es una lástima que la mayoría de estos foros han ido desapareciendo, han ido siendo sustituidos por otras redes sociales, porque en estos foros se tejieron muchas muy buenas relaciones, hay amistades muy buenas y bueno, ya habrá tiempo de hablar de todo esto. Mi colección por aquel entonces, pues como la de todos los que empezamos por este tiempo, ¿no? Ficus, carmonas, sageretias y bueno, arbustos que íbamos cogiendo de viveros, ¿no? Éramos los recolectores de los viveros, eran bugambillas, eran lantanas, eran romeros, tomillos, pero siempre, con cada intento de hacer un bonsai había una víctima. Es decir, que no terminaba de cuajar. Así que decidí, por el bien de mi afición y por el bien de los arbolitos, dar un paso más. Y me di cuenta que para empezar en este camino había que aprender. Y había que aprender de alguien que supiese más que tú o que te orientase de una manera más directa. Aquí en Almería era difícil encontrar referencias de aficionados al bonsai. Pero bueno, es lo que os he dicho. Gracias a Portal Bonsai conocí a Jesús Cueva. Y a partir de aquí todo cambió. Jesús Cueva acababa de llegar de Japón, había estado haciendo una estancia en Taishoen, este vivero que todos conocemos por diferentes autores españoles, diferentes maestros que han pasado por allí, y estaba empezando a montar un pequeño vivero desde semilla.
Quedé con él, conseguí quedar con él, fuimos a su pequeño vivero, me estuvo enseñando, me estuvo explicando y la verdad que me abrió mucho la mente porque era otra forma de ver el bonsai. Y no solo a eso, sino que ya tenía alguien con quien hablar de tú a tú, de que sentía lo mismo que yo, que al final era alguien que no te miraba como el típico friki que había visto la película de Karate Kid y que se sentía como dar cera por ir cera, ¿no? Que a todos supongo que nos han gastado esa broma. Gracias a Jesús supe que aquí en Almería pues hay grandes aficionados. Antiguamente había incluso una asociación que lamentablemente ya desapareció cuando yo hice el contacto con Jesús, se llamaba Bonsai Cirus y bueno, que hubiese desaparecido no significa que esos aficionados ya no estuviesen, así que Jesús me presentó a algunos de ellos, entre los cuales está para mí uno de mis mejores amigos en este mundo del bonsai y del que ha sido durante muchos años y sigue siendo un gran referente, ¿no? Es Gaby. Muchos de vosotros lo conoceréis de los foros por el nick de Timus. Gaby es de los míos, es de los que se tiran horas sentados delante de sus árboles con su taza de café, de los que se acuestan y se levantan pensando en bonsai. Y hablar con él, pues, es eso, ¿no? Es hablar de bonsai y no mirar nunca la aguja del reloj porque te puedes tirar prácticamente todo el día. Y eso fue una revolución, ¿vale? Pero brutal. Aparte de la colección que tenía Gaby, que sigue teniendo, que pues al final ya sabéis todos que las colecciones van cambiando. Para mí, ver la colección de Gaby fue un cambio radical. Aparte, él me llevó por primera vez a la escuela de Jaume Canals en Elche. Y si os parecerá un poco utópico, ¿no? Pero todavía recuerdo la primera vez que llegué a aquel caserón que muchos de vosotros conoceréis y vi a Jaume en aquella mesa de madera que tiene allí en el porche trabajando un bosque, ¿vale? Un bosque creo que era de Acer, ya la memoria no me da para tanto, pero sí me acuerdo que era un bosque precioso, era enorme. Y sobre todo lo que no se me va a olvidar nunca fue el recibimiento que me dio Jaume. Fue un recibimiento súper cordial, un trato que, pues, para una persona como yo que era novata y que todo eran preguntas y que todo era, wow, esto está chulísimo, pues fue un trato para mí súper cercano. Aprovechaba cada vez que Gaby decía de subir a ver a Jaume, pues subíamos y pasábamos ratos, no solo Gaby, también se venía, me acuerdo que por aquel entonces venía Rafa con nosotros, Rafilla, y bueno, pues poco a poco íbamos disfrutando cada vez más de este mundo. Y como yo no paro, pues se nos ocurrió dar un paso más y volver a tener un punto de encuentro en Almería para los aficionados. Lo que pretendíamos era que lo que yo había pasado de dar vueltas hasta poder conseguir hacer contactos con alguien que entendiese de esto del bonsai aquí en Almería, pues queríamos que hubiese un punto de referencia para que el que estuviera empezando pudiera acudir y pudiera resolver todas las dudas que tenemos al principio. Y tras muchos quebraderos de cabeza, pues nació Bonsai Oriente. Actualmente es la asociación que pretende ser el lugar de referencia para los aficionados de Almería y donde podemos compartir, juntarnos y poco a poco pues ir mejorando o dando una presencia de bonsai en Almería. Gracias a esto aparecieron numerosos aficionados de diferentes puntos de la provincia que nos pudimos conocer, que pudimos tener un punto de encuentro y que a día de hoy siguen siendo pues, un punto de unión y son grandes amigos. Javier Gutiérrez, Martín, Pablo, Nicolás, Jesús, son muchos los nombres y son muchos los buenos amigos que solemos juntarnos cada 2 fines de semana para disfrutar de este mundo, ahora con este tema de pues, que el 2020 nos ha dejado, pues ha costado más llevar el ritmo, pero bueno, la idea era esa, ¿no? Es tener un punto de unión donde poder trabajar y donde poder reunirnos y compartir nuestras inquietudes. Se organizaban visitas, se organizaban exposiciones, se organizaban talleres que todavía se siguen organizando y sobre todo el buen ambiente y la convivencia y amistad que hay en la asociación. Volvemos a Bonsai Sur, os lo he comentado antes que iba a hablar de este tema. Pues coincidiendo con toda esta revolución del comienzo de la asociación, de empezar a hacer un pequeño grupo aquí en Almería, echaba a andar Bonsai Sur. Para que no lo sepa, Bonsai Sur fue un foro en internet que era una comunidad de aficionados, principalmente andaluces, y teníamos el mismo nexo de unión, que era Nacho Salas.
Gracias al trabajo de Keisa y de otros moderadores, pues pudimos tener acceso a aquel Aku que se fue a Japón y que nos abría a todos los que estábamos aquí su experiencia en aquellas tierras. A Nacho seguro que lo conocéis todos porque hoy en día su vivero escuela Bonsai Nara es referente y creo que Nacho es una persona que no hace falta hablar de él. Pero bueno, lo bueno que tenía Nacho es que estando en Japón, religiosamente escribía todos los días sus vivencias en la escuela de Taishoen. Y eso hacía que los que estábamos aquí nos pudiéramos sentir como si estuviéramos junto a Taiga Urushibata en el taller. Y ya sabéis, la forma de transmitir que tiene Nacho, pues lo hacía muy, 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 muy asequible. Pero Bonsai Sur era mucho más que Nacho Sala. Bonsai Sur, gracias, como he dicho antes, a Geisha, pues funcionó de una manera brutal y se hizo un gigante, vamos, en muy poco tiempo. Consiguió que nos conociésemos personas de prácticamente toda Andalucía a raíz de una primera quedada en el Cortijo de Nacho, que gracias a ella, Susana, pues se vivía un ambiente, estas quedadas se iban repitiendo con el tiempo y ya os digo que fue un hito, ¿no? Un hito en Andalucía que muchos de nosotros cuando nos juntamos, sobre todo lo que muchas veces Susana dice, el núcleo duro de Bonsai Sur, cuando nos juntamos el núcleo duro de las quedadas, echamos de menos, ¿no? Esas noches de charla, esos días de convivencia, la verdad que se echa de menos. De las cosas que me quedo yo de Bonsai Sur y de esas quedadas fue también conocer a otro almeriense, que aunque almeriense de origen no está aquí, no está en Almería, actualmente se reside en Cádiz. Juan Antonio Pérez, que muchos lo conoceréis como Cartago. Sabéis que Cartago, pues, la forma de transmitir bonsai es espectacular, es como buen docente que es. Él consiguió avivar un poco más ese afán mío de seguir aprendiendo y fue el que me presentó al que actualmente es mi maestro, a Erasmo García. Yo era pues, un joven de veintitantos años que me moría ganas de aprender y ni corto ni perezoso, pues cogí mi coche y tiré para Cartagena. Y los que conocéis la trayectoria de Erasmo, supongo que habréis oído hablar de Villapollo. Pues allí se presentó el tío en Villapollo para conocer a Erasmo y ya os digo que cuando yo llegué allí, lo mismo que Jaime fue un impacto, Erasmo fue otro impacto brutal, ¿vale? Él ha sido el que me puso como buen maestro, ha sabido ser paciente y ha sabido mostrarme muchas virtudes de este arte, ¿no? Del mundo del bonsai, porque ya sabéis que cuando eres joven y cuando quieres ser no el mejor, sino cuando quieres mejorar en tu experiencia, pues la prisa te come por dentro. Hoy en día, Erasmus sigue siendo paciente conmigo y muchas veces me echa el freno en algunas de mis locuras y me enseña, me sigue enseñando a entender esto de bonsai. A partir de empezar en su escuela, en Torishien, pues todo ha cambiado. Mi forma de ver este arte y de disfrutarlo, mi manera de mostrarlo a quien me pregunta, ¿no? Porque muchas veces lo típico, ¿no? ¿Qué es para ti el bonsai? Para mí son una serie de matices, no solo son los árboles metidos en maceta. Ya os digo que fueron años llenos de experiencias, de anécdotas, de vivencias, incluso pues de mucho aprender y de mucho curiosear. Me acuerdo todavía cuando, pues, por aquellos veintitantos, cogí mi coche y cogí a mi mujer, la que hoy es mi mujer, y nos fuimos a Madrid a conocer a los moderadores también de otro foro, a José Carlos de la Concha y a María Ángeles. Supongo que los conoceréis a José Carlos sobre todo por ser el escritor de Bonsai Arte Viviente. Ellos fueron mis guías en las primeras visitas al Jardín Botánico, al Museo de Alcobendas, a la Garden, Bonsai Colmenar y a una serie de puntos que en la capital en la capital de España son visitas obligadas, aparte del Museo del Prado y todo este tipo de monumentos, más la Puerta de Alcalá y demás. Para los amantes del bonsai hay X sitios que son de obligada visita. Todavía tengo, para que veáis, todavía tengo algunas revistas que me regaló José Carlos de la Asociación de Bonsai de Fuenlabrada, algunos pósters de las exposiciones y demás, porque por aquel entonces ya os digo que para mí la documentación y el tener acceso a información era vamos, una pasada.
Siguiendo así tirando de anécdotas, pues me acuerdo en Benalmádena, pues el año ahora mismo no me acuerdo, tendría que mirarlo, pero en Benalmádena se hizo una exposición muy bien organizada y trajeron a Gunio Kobayashi. Y yo conseguí acercarme a él, ¿no? Me dieron la oportunidad de llegar hasta él, que me firmara uno de los carteles de la exposición, y lo tengo todavía por aquí enmarcado y colgado en mi pequeño tallercillo donde trabajo los árboles y que algún día os contaré cómo está organizado. Y luego también, ¿quién no se acuerda de aquella exposición del Congreso Europeo que hubo en Lorca? Esa exposición fue para mí, vamos, fue un impacto, fue lo que tú veías por aquellos entonces en revistas, en fotos, en mil sitios, poder verlo en vivo y en directo, árboles que eran auténticas maravillas, que venían de toda parte de Europa, de Italia, de Bélgica, y los veía allí expuestos, aparte de las mejores obras de aquí de España. Aquello fue un espectáculo. Para mí fue una revolución. Poco a poco he ido madurando. Yo siempre le digo a la gente que empieza en esto que, al igual que los árboles, nosotros tenemos que ir madurando en este arte. Y la verdad que esto me enorgullece, ¿no? Porque es un paso más en este arte. Todavía me acuerdo, antes de otra anécdota así graciosa, me acuerdo, yo soy ingeniero agrónomo y una de las asignaturas es hidrología. Y me acuerdo que la semana antes del examen de hidrología, fui a tutorías para resolver algunas dudas y llevaba los apuntes de las dudas que iba a resolver dentro del último número de Bonsai Autóctono. Por aquel entonces la asignatura la daba Antonio Zapata y cuando me vio entrar en el despacho con la revista me preguntó, oye, ¿y esa revista? Digo, no, pues mira, porque soy aficionado a este arte, que me gusta y tal. Total, que al final nos tiramos cerca de una hora hablando de bonsai porque Antonio también es aficionado y en aquella tutoría no resolví ninguna duda de hidrología y suspendí el examen, pero bueno, hice un gran amigo. Esa amistad ha permitido que gracias con la colaboración de la asociación y de más gente de aquí de Almería, pues pudiésemos organizar 2 cursos de verano en la Universidad de Almería. Hemos podido organizar este año tan difícil de la COVID-19, hemos podido organizar incluso una pequeña muestra de bonsai para una semana que hubo de intercambio cultural entre Japón y España. Y hemos podido hacer muy visible nuestra afición, porque pudimos traer aquí a Almería en esas 2 ediciones de los cursos de la universidad, pudimos traer a Erasmo, a Jauma, a Juan Antonio, a Nacho, a una serie de ponentes que hacía más cercano el arte a la gente que había aquí y que pudieron ver cómo veíamos nosotros este mundo. Y es que una cosa la tengo claro, al final el arte se debe compartir. Hay que intentar acercarlo a todo el mundo. Con ese pensamiento, yo de querer compartirlo siempre he intentado eso, hacer muy visible. A lo mejor mis árboles no son los mejores del mundo, pero sí es cierto que intento transmitir lo que yo siento cuando trabajo esos árboles. Muchos de vosotros supongo que conoceréis el blog que empecé a escribir también hace ya bastante tiempo y que actualmente sigue en marcha, que es día a día de un bonsai lover, ¿no? Y ese blog ha permitido ya no solo contar mi experiencia, sino que me ha permitido poder seguir conociendo gente que tiene la misma afición y ha podido ver la evolución he podido ver la evolución de mis árboles, porque al final hay árboles que tú ahora los ves y están muy próximos a estar terminados o están en estados muy avanzados, pero no tenemos la posibilidad de mirar hacia atrás y acordarnos de cómo han funcionado. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, pues ya os digo, como soy una persona así muy que le gusta mucho comunicar y que le gusta mucho hablar de este arte y demás, he podido participar como ponente en foros, estoy contribuyendo, he podido contribuir en un precioso proyecto que para mí me enorgullece mucho este proyecto porque lo puso en marcha un buen amigo, José Antonio, de Madrid.
y al final lo que pretende es hacer del bonsái una terapia alternativa. Y la verdad que en estos últimos años estoy viviendo el bonsái desde un punto de vista muy filosófico y muy personal que me está ayudando bastante. En los últimos años también estoy aprovechando para reunirme con un grupo de amigos aquí en casa, nos llamamos los Bonsai Lovers, y básicamente lo que hago es intentar transmitirles cómo vivo yo el bonsai y cómo entiendo yo este arte, porque mientras que para algunos es una simple afición o un mero hobby o una manera de competir o de demostrar algo, para mí es algo más que más que un árbol en maceta, pero ya dedicaremos un podcast más al tema de la visión del arte del bonsai. Sí es cierto que en los últimos años estamos viviendo yo diría que una etapa dorada en el mundo del bonsai en España. Y es que han ido apareciendo una serie de asociaciones y entidades a nivel nacional que han permitido unir al bonsai más que nunca. Y eso nos viene bien a todos, porque aparte de que hemos dado una imagen de este arte fuera de nuestras fronteras, también nos permite a los que estamos aquí a disfrutar de este arte con mayúsculas. Así han aparecido la Unión Bonsai Español, la Asociación del Bonsai Española, ha reaparecido la Asociación Española de Bonsai, y eso es algo que hacía falta en nuestro país y que ha permitido que el arte del bonsai esté donde debería de estar desde hace ya mucho tiempo por el nivel que hay en España. Es cierto que este último año, que gracias a Dios hemos dejado ya, ha sido un año muy difícil. Ha puesto muchas pruebas a todos, y a nivel de cultural, a nivel del arte, pues también nos ha frenado un poco y ha hecho que tengamos que reinventarnos y que tengamos que hacer en esto del bonsai vivirlo de otra manera, ¿vale? Pero bueno, también ha permitido una oportunidad de conocer otra faceta del bonsai, y es que, como he dicho antes, es algo más que un árbol en maceta. A día de hoy, este pequeño bonsai lover que os habla sigo dando pasos en el aprendizaje y en mi manera de vivir este arte. Y como he dicho antes, no es una forma de entenderlo como una afición más, algo más que recorrer este camino juntos. Y ahora toca echar a rodar este proyecto, ¿no? Este proyecto diferente, que aquí podaremos poco, pero hablaremos mucho. El tema del podcast es una manera de compartir con vosotros vivencias, aprender juntos de algunos temas, y porque habrá alguna entrevista, habrá algunos monográficos y demás donde podamos interactuar juntos y podamos sacar mucho provecho de este podcast, y sobre todo seguir haciendo bonsai, que ya os he dicho, mucho más allá de los alambres, las podas y el abonado. Así que de nuevo daros las gracias por aguantar estos 20 y tantos minutos que llevo hablando. Daros las gracias por suscribiros. Si os haya gustado, realmente os invito a que os suscribáis, porque pretendo que esto sea un proyecto que sea duradero en el tiempo y que nos permita disfrutar a todos, tanto a vosotros como oyentes, como a mí como el presentador de este podcast. Y de nuevo, bienvenidos al universo Bonsai Lover, y espero que nos sigamos viendo durante muchos capítulos. Un saludo de la persona que va a hablar. Gracias.